Bienvenidos otra vez al canal de Creciendo de Pequeño a Grande. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, lo primero aclarar que este podcast se está grabando en el mismo día. ¿Por qué? Porque ya que el anterior podcast hablamos de que los mercados siempre suben, vamos a hablar de qué pasa si caen, qué pasa si esta teoría de que siempre suben, a algunos momentos suele diferir, porque siempre suele haber caídas en los mercados, incluso del 50% hubo, o incluso más. Nunca se sabe, en el crash del 30 o un 90%. Ojalá no vuelva a pasar eso es tremendo. Pero vamos a hablar de cómo estar protegidos para esas caídas. Lo primero que quiero aclarar es que muchos hablan de tener cash, muchos hablan de tener cierta cantidad de efectivo, pero hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque algunos hablan de un 10, otros hablan de un 25%. En realidad, la cantidad que recomiendo tener yo es variable. ¿Por qué? Porque si los mercados vienen de una corrección, lo más probable es que usemos nuestro cash para aprovechar esa corrección. Pero en cambio, si los mercados crashean, es decir, caen más de un 25%, ya gastamos seguramente gran parte de nuestro cash. Entonces, lo que en realidad recomiendo es tener un fondo. Un fondo y vos mirás cómo. ¿Qué es un fondo? Bueno, me refiero a una reserva. Una reserva preparada específicamente para los crash. Entonces, cuando veamos videos de YouTube que nos digan se viene crash, cuando veamos videos de YouTube que digan se viene corrección, no. Nosotros en nuestro portafolio siempre vamos a tener un 10%, un 15% en cash para comprar esas correcciones. Porque son eso, simplemente correcciones, seguramente. Van a aparecer muchas. Entonces, vamos a tener ese efectivo. Ahí sí compramos las correcciones. Estamos 100% invertidos en esas correcciones. Y de repente, si esa corrección se transforma en un crash, nosotros tenemos un fondo bastante grande. ¿Por qué? Porque en los crash es cuando se hacen los ricos, en las crisis. Entonces, nosotros tenemos que tener esa plata guardada. Específicamente, me refiero a plata, hablando de ese cash que necesitamos para comprar en las grandes caídas. Entonces, lo más importante es reservar un fondo con cash. Que vos digas, esto, a pesar de que se lo coma la inflación, lo necesito. Y otra alternativa que puedo dar para los que dicen, pero bueno, pero la inflación se va a comer el cash y lo tenés ahí. Es verdad. Eso puede ser que pasen 10 años sin que haya caídas de mercado y nuestro cash esté ahí atrapado. Es verdad, es cierto. Entonces, lo que recomiendo para este caso es comprar plata o oro. Y lo que descubrí viendo los gráficos a largo plazo, es que el oro siempre suele adaptarse a inflación. Siempre suele adaptarse a inflación. Entonces, a pesar de que cuando haya un crash va a caer bastante el oro, ya no tenemos la excusa. Cuando el oro sube, es generalmente después de un crash. El oro también cayó durante el crash, porque las mineras, el oro, los futuros del oro y de muchos materiales precios también caen en los crash. También después suben, sí. Entonces, vamos a perder cierta cantidad durante el crash, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cuando vendamos ese oro vamos a comprar acciones que lo más probable es que se revaloricen más que el oro después. Porque el oro se suele adaptar a la inflación, pero las acciones se suelen adaptar a los fundamentales de la empresa. Que si es una buena empresa, va a ir cada vez a más. El oro simplemente se va a adaptar a la inflación. Va a depender de lo que hagan los bancos centrales, imprimiendo dinero, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, para cubrirnos de un crash, lo que tenemos que hacer es tener oro, pero reservado. No oro para adaptarnos en un momento a la inflación, no. Reservado simplemente para un crash. Entonces, no vamos a tener miedo a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener este fondo para promediar nuestro precio. Es decir, si nosotros estamos comprando muy arriba, tenemos miedo.
Bueno, tenemos un fondo guardado en oro para específicamente venderlo cuando haya un crash. Entonces ya nos sacamos el miedo de cuándo va a venir el crash. Ahora simplemente estamos pensando en aprovechar las correcciones con nuestro cash que nos vamos guardando, porque yo sé que mucha gente está acostumbrada a decir que hay que guardarse cash para las correcciones. Gastémosla en las correcciones, sin miedo. Justamente para eso tenemos el cash. Entonces esa es mi recomendación. No es recomendación de inversión en general, pero sino es mi opinión personal. No creo que no le sirva este consejo, porque sinceramente es lo que yo hago. Así que lo importante vendría siendo aplicar estos consejos, porque si simplemente lo mencionamos, lo dejamos por el aire, no tiene sentido. Este es un podcast que básicamente lo que trata de hacer es guiar un poco a los novatos del mercado, a los turistas, porque yo sé que mucha gente debe estar consumiendo títulos de corrección, pero no sabe cómo protegerse para esa corrección y no sabe que los mercados siempre van a subir a largo plazo, penosamente. Y digo penosamente porque mucha gente no lo aprovecha. Hay que elegir bien los valores en los que nos metemos. O simplemente meternos en el SP500, el índice de las 500 empresas más grandes, porque generalmente no se puede batir al mercado. O sea, el tiempo que llevo, que prácticamente habrán sido 2 años estudiando los mercados, tengo muy poca experiencia, eso es verdad. 2 años no considero que sea mucho. Técnicamente, los mercados cayeron, subieron, y no vengo viendo los mercados de hace tanto tiempo como para comprobar esta teoría del 7%, pero es tan solo ver los gráficos y ver que a largo plazo sí suben. Entonces, a pesar de no tener esta experiencia de 36 años, si veo los gráficos me demuestran esa historia. Entonces yo confío en lo que veo. Así que para cerrar este episodio, o este capítulo mejor dicho, recomiendo tener un fondo o una reserva en oro para venderla específicamente para crash. ¿Y por qué decimos en oro? Bueno, porque hay mucha gente que dice no quiero tener cash, un fondo de cash para la inflación y todas esas excusas. Entonces, bueno, ya que no queremos tener cash, que es cierto, la inflación se lo va a comer, guardémoslo en oro o en un activo no tan manipulado, porque el oro es bastante manipulado, pero a largo plazo siempre termina adaptándose. Así que hay que estar tranquilos, hay que tener ese fondo y no dejarnos llevar por los videos de corrección. Que mientras el Banco Central de Estados Unidos sigue imprimiendo, justo ahora está haciendo tapering, sí, bueno, mejor, así se viene esa gran caída, así la podemos aprovechar. No sabemos cuándo va a venir, sabemos que está cerca porque justo llega el tapering, siempre en los periodos de tapering el mercado cae bastante. Entonces hay que aprovechar, en vez de quejarnos, en vez de llorar cuando viene la caída, ya hay que estar preparados. El mercado subió mucho, se viene el tapering, hay que ir diciendo, bueno, vamos a ir reservando este cash. Incluso cuando cae hay que abandonar nuestro cash. O sea, cuando cada corrección al menos un 10% hay que aprovecharla. Hay que gastar el cash en esas empresas que se lo merecen. No nos guardemos nuestro cash por miedo a que llegue el crash. Gastémoslo y tengamos un fondo específicamente para el crash. Y así desaparece el miedo. Y bueno, el próximo episodio va a ser sobre las cripto. Espero que les haya gustado este capítulo. Ya sí, voten el podcast positivamente. Hasta la próxima, mis queridos cracks. O cracks. O cracks. O crocs. Bueno, ahora sí.